al bolsillo. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por dónde hay que empezar? Si bien es cierto que el gobierno hace el máximo esfuerzo con el crédito 31 a través del Banco Nacional de Fomento, se llamaba, hoy es Ban Ecuador, dando crédito a los emprendimientos, a los emprendedores, pero como que algo más hace falta, como que no ha sido suficiente. ¿Cuál es la raíz del problema entonces? Un profesional en economía, el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, está con nosotros. Estimado Ludwig, hecho este preámbulo, ¿cuál es el problema? ¿Por dónde hay que empezar a remediar, a solucionar, para convalecer? Porque todos esperábamos, decíamos, bueno, en un año con el nuevo gobierno convalecemos y luego vamos a recuperarnos. Ha pasado la pandemia, hemos botado las mascarillas, es hora de la reactivación económica, pero ¿cómo hay que hacerlo? Bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, señor ingeniero Guido del Toro, un verdadero placer saludarlo y por su digno intermedio a toda su distinguida teleaudiencia y desde luego a los cibernautas en Ecuador y en el mundo que nos pueden mirar y escuchar. Ecuador efectivamente ha tenido una transición democrática interesante, ha pasado, si se quiere, desde una tendencia de izquierda extrema a una tendencia de derecha extrema. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? Que los precios del trigo, los precios de la harina se han incrementado ostensiblemente, producto verbigracia, lo que usted señalaba, que el precio de barril de crudo se ha incrementado, consecuentemente los derivados como es la gasolina de alto octanaje también es incremental y eso afecta perniciosamente en que tengamos mayores niveles inflacionarios, pero esto es lo que nosotros vemos y son consecuencia de las causalidades que no estamos manejando adecuadamente. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Ecuador? Es una cuestión de muchísimo más fondo. En realidad, lo que pasa es que con la guerra entre Ucrania y Rusia hemos afectado al mayor granero del mundo y que abastece a buena parte de Europa, por no decirla toda. Entonces la gente está huyendo, no hay quien cultive, no hay quien coseche en Ucrania por la invasión rusa y obviamente, ¿qué sucede? El gran beneficiario de todo, fíjese usted, ¿quién es? Estados Unidos de Norteamérica, porque está enviando su producto ¿a dónde? A Europa, a un precio más alto. Ese trigo que debería venir, entre otros países, a Ecuador, obviamente está subiendo de precio, consecuentemente eso afecta al panadero que no puede mantener sus costes y que tengamos panes de 12 subiendo a 18, a 16, a 25, a 30 centavos. Eso es una parte. El resto de materias primas también tiene una gran incidencia en Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando con este gran frenón que dio la China? Porque al tener a 170 millones de ciudadanos chinos en confinamiento, señor ingeniero Guido del Toro, donde no se está produciendo, donde se está requiriendo menos acero, menos cobre, menos cemento, menos petróleo. ¿Por qué? Porque la economía está ralentizada en la China. Indiscutiblemente eso hace que no tengamos también nosotros mayor demanda de nuestros productos. Consecuentemente tenemos un M2, es decir, dinero en circulación cada vez menos incremental. Y eso es lo que hace que al tener nosotros estas circunstancias de estos frenones externos tan fuertes le afecten a la economía ecuatoriana. ¿Y cuál es el trasfondo? Ecuador debe empezar a cultivar de forma mayoritaria, mejor y más planificada, por ejemplo, trigo. Ahí es donde nosotros debemos atacar, pero no solamente hacerlo de una forma extractivista, sino que por el contrario debemos generarle valor agregado a nuestros productos como alguna vez conversábamos. Entonces, una de las cosas importantes, y mire usted, que en 1970 se hablaba acerca de la planta petroquímica, ¿en dónde? En Jaramijó. Lo habríamos hablado en 1970. El Correato lo recogió y se alió en ese entonces con un país que tenía ingentes recursos, que era Venezuela, que después, con la época madurista, automáticamente, ¿qué cosa? Estados Unidos de Norteamérica le bloquea y le dice, no te vamos a comprar más petróleo a ti para afectar a tus autoridades y para afectar a tus generales. Entonces, Ecuador se queda sin el socio capitalista y el complejo petroquímico hidrocarburífero del Pacífico, ¿qué sucedió? No vio la luz y aparentemente tuvimos $1.000 millones solamente en aplanamiento. Pero hoy por hoy, todos los ecuatorianos
obviamente se dan cuenta de una circunstancia muy particular. Es indispensable que tengamos planta de refinamiento, de perfeccionamiento, de agregación de valor del petróleo para poder obtener derivados, para poder tener naftas, para poder tener gasolinas, etcétera, y que esto no sea un coletazo terrible para Ecuador a través de una externalidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, por citar algo, Ecuador, el West Texas Intermediate está en el nivel en el umbral de los $100 el precio de barril de crudo cuando usted tiene presupuestado no más de 54. ¿Qué pasa con este diferencial? Ojo, el 80% se haya comprometido nada más y nada menos que ¿con quién? Con la China. Con la China, claro. El diferencial usted lo va a tener, pero ese diferencial que es muy poco, automáticamente se ve descompensado porque tiene que importar derivados. Y en esos derivados usted está subsidiando. Consecuentemente, beneficio neto para Ecuador, 0. ¿Y qué más exporta el país, señor ingeniero Guido del Toro? Tenemos banano, tenemos camarón, y yo recuerdo desde que estaba en las aulas universitarias hasta la presente fecha, Ecuador venía exportando eso y Ecuador sigue exportando lo propio. En consecuencia, el problema de Ecuador es que no tiene agregación de productos o agregación de valor en cada uno de sus productos. Porque qué sensible la economía ecuatoriana. A ver, revisemos un poquito atrás. En la pandemia estuvimos viviendo una recesión económica. Había una deflación. La gente sacaba promoción de productos 3x1, 4x1, servicio a domicilio, porque nadie podía comprar, nadie tenía poder adquisitivo. Ahora, se va la pandemia, superamos la pandemia, todos esperábamos una reactivación económica, pero efecto de la guerra, efecto de la falta de empleo, se viene una inflación. Lo que antes te vendían 5 tomates por $1, ahora venden 3. Entonces, la gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, los dos extremos son malos también. Y desde años atrás que tuve el gran honor de conocerle, señor ingeniero Guido del Toro, en una de las primeras entrevistas, yo le manifestaba que Ecuador tiene un efecto bastante sui generis. Desde el año, acordémonos, en la que sale la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, estamos hablando del año 2010. Y previo a esto, con la Ley Orgánica que usted conoce muy bien, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la famosa LOSCA, tuvimos nosotros en ese entonces, 2008, ¿qué cosa? Ya un tema de escalafón en el sector público. Y estas escalas estaban determinadas de tal suerte que se generaban incrementos salariales para los servidores públicos. Pero desde ese año hasta, es decir, desde el 2003 en que se genera todo esto, hasta el año 2022, es decir, que han pasado casi 20 años, los servidores públicos no han tenido incremento en sus remuneraciones. Entonces, ¿usted cómo se explica que el gran motor de la economía, que la dinamiza, que es efectivamente el sector público, a través de los sueldos, salarios, de monumentos a sus servidores públicos, que no hayan tenido un incremento durante estas décadas, pero tenemos lo que usted señala, inflación? Recordemos, distinguido señor ingeniero, que la inflación no es otra cosa sino el incremento en el índice general de precios, es decir, que todas las cosas suben. ¿Pero por qué sube? La respuesta es porque inyecta el sector informal de la economía, en otras palabras, lo ilegal, está inyectando dinero. ¿Cómo lo inyectan? A través del lavado, a través del narcotráfico, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, y también, como Ecuador es un país dolarizado, ¿qué tenemos nosotros acá? Dólares falsos. Fíjese, entonces, mire lo que acaba de pasar, esa gran incautación que tenemos en la capital de la República. Entonces, ahí se evidencia la razón del por qué en Ecuador los precios de los alquileres suben. ¿Por qué las damas de casa se quejan cada semana constantemente del incremento en los artículos de primera necesidad? ¿Por qué tenemos ese nivel inflacionario tan alto? Por un lado. Y por otro lado, señor ingeniero Guido del Toro, hay que tomar en cuenta la inflación externa que Ecuador la adopta de a gratis. ¿Cómo es posible que un país soberano sea soberanamente tan bárbaro en decir y tener una moneda que ni siquiera es acuñada por el país, sino que es traída del extranjero? Y obviamente, si usted trae esa moneda,
¿Qué sucede? Está trayendo, está importando también esa inflación internacional. Y para nadie es desconocido, y hay un efecto gravísimo en las palabras de Biden cuando señala que en materia económica está como acá, como el presidente, el señor presidente Lazo, en materia económica, y uno de los periodistas en Ecuador menciona la política en términos de seguridad en el Ecuador, ¿cuál es? Alzar la mano y que no nos hagan nada. Lo mismo está haciendo Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la inflación? Ah, no sé. Esa no es mi culpa. Y eso, esa gran inflación, señor ingeniero, es lo que está afectando directamente al Ecuador. Y esto recién empieza. Pero ¿cuánto ha pesado la palabra del presidente Putin cuando él dice, a ver, a mí me pagan del gas y del petróleo de Rusia en moneda rusa? Yo no acepto dólares, no acepto euros, y al parecer eso le salió el tiro por la culata, decía un analista político y económico, pero no fue tan así. Mire usted que esto generó un torbellino, un escándalo económico en Europa, pero Asia y África se han mantenido tranquilos y dicen, señores, seguimos haciendo negocios con Rusia, pero la remesón sí afectó a los Estados Unidos. Y nosotros estamos pagando las consecuencias de ese movimiento económico. Es tan cierto lo que usted señala, porque Putin no es ningún tonto. Vemos que es un estratega, un político impresionante que se lo va a estudiar en las universidades por décadas, si no por centurias. Porque mire usted, se hace sancionar para que una Europa completamente dependiente, porque Europa depende del gas ruso, Europa depende del petróleo ruso, y evidencia, y hace evidenciar, es como cuando usted está en la familia y tiene un familiar suyo, pues que es el sacerdote de todo, es decir, la persona más pulcra de la familia, o el vecino, tiene un vecino que es el impoluto de todo el barrio. Pero en realidad, ¿qué es? Es un globo por dentro. ¿Qué es lo que hizo Putin? Desenmascaró a Estados Unidos. Y hoy por hoy sabemos que la primera potencia económica mundial que ha hecho, juega y utiliza. ¿A quién lo está utilizando Estados Unidos? Nada más y nada menos que a los europeos. O sea, ¿quiénes son los usados en este juego geopolítico? Toda Europa. Y toda Europa dice, te sancionamos y no te vamos a comprar el gas. No me compres. Pero no te preocupes por gas. Yo te lo vendo, claro, a precios más altos. Entonces, los europeos, que no son tontos, a pesar de que efectivamente en este juego político de ajedrez tienen todas las de perder, pero ellos se dan cuenta que indiscutiblemente tienen que aliarse de mejor manera porque el país omnipotente otrora ya no es Estados Unidos. Hoy tenemos, señor ingeniero Guido del Toro, y eso debemos sintonizar todos los latinoamericanos, tenemos un nuevo orden geopolítico mundial. ¿Qué es lo que tenemos? Ya no existe una sola potencia mundial que domina, tenemos bipolaridad. China, que se va a convertir 2028, tenga plena seguridad, la primera potencia económica del mundo, y tenemos nada más y nada menos, que si bien es cierto, Estados Unidos por un lado tiene 24 billones de dólares, imagínese usted, de Producto Interno Bruto, le sigue China muy de cerca con 18, y Rusia tiene apenas 4, pero Rusia ha demostrado su gran poder en el sentido de generar un desequilibrio importante en el antagonismo y en la ortodoxia económica que venimos manejando. Estábamos hablando, por ejemplo, acerca de qué es lo que debería ser el ecuatoriano, de qué es lo que debería ser el latinoamericano. Siempre se dice la mejor inversión, indiscutiblemente, hoy por hoy en tecnología, son las famosas criptomonedas. Y eso hay que ser muy objetivo. ¿En qué sentido, señor ingeniero Guido del Toro? Usted no tiene ningún banco mundial o ningún banco nacional que esté salvaguardando, resguardando, amparando, ¿qué cosa? A una criptomoneda. Son algoritmos, son fórmulas matemáticas que dicen, a ver, si tú me descubres cómo yo he hecho este algoritmo, entonces ahí te genera una unidad más. Entonces, por eso, esta criptomoneda tiene una suerte de que no puede devaluarse porque no va a generar una gran explosión de emisión. Pero no es así. ¿Qué le está respaldando?
un algoritmo matemático, entonces no tiene ningún respaldo en la producción. Fíjese usted, el dólar, que es la moneda universal después de los acuerdos de Bretton Woods, ¿qué sucede? Estaban parados y decían, nosotros tenemos el oro suficiente. Empieza a emitir dinero y esa emisión de dinero no solo les afecta a ellos porque es inorgánica, no tiene respaldo ni en oro y no tiene respaldo tampoco en la producción. Toda la emisión monetaria que hace Estados Unidos. ¿Eso a quién afecta? Afecta a un país tan pequeño perverso, como Ecuador, manejado de esta manera, que dice, ¿sabes qué? Yo te cojo tu moneda. Cuando es un absurdo, está cogiendo usted papeles que no tienen ningún valor. Ahora, ¿qué le dice, por otro lado, China? Mira, nosotros vamos a generar moneda electrónica, vamos a hacer la criptomoneda china, vamos a tener un yuan chino, ¿pero qué? Amparado y respaldado, ¿en qué? En oro. ¿Qué es lo que tiene Rusia? Rusia tiene reservas en oro y por eso sus rublos, mira lo que sucedió. Primero se dio la guerra y las sanciones a Rusia, se desplomó el rublo. Y al renglón siguiente automáticamente tuvimos un rublo fortalecido. ¿Por qué? Porque lo que usted señalaba, Putin dijo, te vendo, pero si quieres que te venda, vamos a generar en la moneda que yo quiera la venta, porque yo tengo el poder, tengo el monopolio. Y yo pongo el precio. Y yo pongo el precio. Yo pongo el precio. Y si es que tú has revisado los Dow Jones, los indicadores económicos en los Estados Unidos, han sido tan variables en estos 2 últimos meses que realmente es para volverse loco. O sea, las bolsas económicas, financieras internacionales han estado realmente de cabeza en los últimos tiempos. Permíteme ir a la pauta publicitaria. Está con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista económico, político, jurídico, analizando el momento financiero económico que está viviendo el Ecuador. En la segunda parte, ¿qué hacer casa adentro? ¿Cómo tenemos que enfrentar esta crisis? Porque, repito, hemos ido de la depresión, de la deflación a una inflación. Tan sensible es la economía ecuatoriana y no sé cómo los ecuatorianos estamos resistiendo. Ya volvemos, amigos. One Medic, medicina integral a la vanguardia de su salud, tecnología de punta para garantizar el diagnóstico, prevención y tratamiento de sus enfermedades. LabSac, laboratorios clínicos con el liderazgo del Dr. Fernando Alay, bioquímico clínico. Uromedic, centro especializado de urología, Dr. Diego Peña Herrera, cirujano urólogo. Doctora Andrea Zambrano, nutricionista. Doctora Gisela Cárdenas, pediatra. Doctor Byron Sánchez, cirugía general. Doctor Paul Zambrano, ortopedia y traumatología. Gastrociencia, enfermedades digestivas, Doctor Edgar Chamboluiza, gastroenterología. Velar, atención médica integral, Doctor Luis Beltrán, médico general. Doctora Carolina Argüello, médico cirujano. One Medic está ubicado en la calle Belisario Quevedo, 152 y Marqués de Maenza. Para citas y emergencias, teléfonos 032-801-343 y 813-845. Los moradores del sector El Calvario de la comunidad de Papaurco se preparan para festejar el Inti Raymi en el mes de junio. Todos los vecinos participan en las mingas para la construcción de las aceras y bordillos de la calle que conduce al lugar exacto en donde se vivirá esta fiesta ancestral. Antes hacíamos acá una pequeña placita y hoy vamos a tener, gracias al alcalde, una plaza mayor más grande. Esta vez estamos haciendo de mingas, están colaborando todos y participando todos conjuntamente en las mingas. Gracias al señor alcalde, esta es una obra magnífica, las aceras que nos está haciendo el señor alcalde. Dios le pague y éxitos al señor alcalde. Siempre con el apoyo del municipio, gracias al máster William Naranjo, que nos está aportando con esta magnífica obra.
creo que ya era el momento de seguir trabajando, pues a pesar de la pandemia, en forma silenciosa, el máster ha venido trabajando en diferentes sectores en las comunidades rurales. Y pues de hecho también pues estamos sumando hombros y siempre tendrá nuestro respaldo a nombre de la comunidad de Papaurco. Ha estado un poco abandonado la comunidad hace muchos años, entonces hemos empezado a golpear las puertas del municipio y pues el señor alcalde pues con la veña de él nos está ayudando, ya que el 16, 17, 18 y 19 de junio son las fiestas del Inti Raymi. El GAT Salcedo aporta con todos los materiales y personal de cuadrilla para la culminación de esta obra, que ha sido anhelada desde hace varios años. Estas veredas lo estamos haciendo con administración directa y gracias a la colaboración de las mingas. Eso es importantísimo, que abarata los costos y se hace más rápido, y de esta manera se puede avanzar con muchas obras más. Vamos a ver la posibilidad, estamos finiquitando un predio para que sea propio de la comunidad y para hacer una tarima, y está programado hacer otras veredas en el centro de la comunidad, frente a la iglesia también lo vamos a hacer, a levantar un muro para proteger el cerramiento de la unidad educativa Papaurco. Todo ello a trabajar gracias a la gestión del doctor Cañar, que él permanentemente está en el municipio golpeando las puertas. El trabajo no se detiene, seguimos avanzando en el mejoramiento de la vialidad, con el compromiso de brindar a nuestros mandantes mejores espacios donde la circulación sea segura, garantizando el bienestar de todos los transeúntes y conductores. Construyendo un Salcedo diferente. Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. Está con nosotros el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, analista jurídico, político, económico. Estimado Ludwig, en honor al tiempo tengo que preguntar de entrada, ¿qué debe hacer el ecuatoriano para encarar estos vaivenes? Porque muy poca gente analiza el factor macroeconómico desde el exterior. Mucha gente dirá que allá la guerra entre Rusia y Ucrania no nos afecta directamente. El tema del trigo es uno, el tema de la dolarización es otro, ¿no es cierto? La pelea con el yen y el rublo, ese es otro factor. Pero ya acá casa adentro, ¿qué hacer para enfrentar esto? Es que tenemos que generar ahorro, tenemos que más bien hacer inversión. ¿Qué tenemos que hacer? Muy buena pregunta, señor ingeniero Guido del Toro, porque es verdad, el latinoamericano se queda enfrascado solamente en una visión cortoplacista y muy limitada. Y si es que nosotros generamos ahorro, hablemos de países como Panamá y Ecuador, ¿qué es lo que sucede? Que ese ahorro, en lugar de incrementar la riqueza, no hace otra cosa sino disminuirla. ¿Por qué? Porque con el tema inflacionario automáticamente tenemos devaluación y desde luego tenemos un poder adquisitivo menor de la moneda, de tal suerte que si hoy tiene $100,000 y el siguiente año tiene 50,000, sumará $150,000, pero con lo que usted podía comprar este año, lo hacía con $100,000 y el año siguiente lo podrá hacer con 150,000. En lugar de ganar, posiblemente solo ha mantenido o inclusive puede hasta disminuirse todo lo que usted como patrimonio ha podido generar. Entonces, no es una buena alternativa económicamente hablando dentro de la economía nacional o personal, más bien dicho, el generar este tipo de ahorros. Guardar los dineritos. No, eso es una Más bien hay que pésima... invertir, hay que ponerle a trabajar. Exactamente. Ahora, una de las cosas interesantes, por ejemplo, es generar silos, ¿no es cierto? A lo menos usted que es un profesional, un señor ingeniero de la agricultura, tenemos que tener, por ejemplo, nosotros los silos listos, obviamente debidamente temporizados para que se pueda, ¿qué cosa? Comprar en épocas donde efectivamente hay que hacerlo cuando está barato. ¿Cuándo está barato? Cuando existe mucha producción, tener unos meses, guardarlos y después comercializarlos cuando esa producción se merma e indiscutiblemente el mercado sigue requiriendo lo mismo, usted tiene precios diferenciales. Pero esa parte de la comercialización tiene que generar agregación de valor, por otro lado. Ahora, si es que usted tiene dinero, ¿cuál es la recomendación? ¿Comprar bienes raíces? Yo personalmente no lo sugiero. ¿Por qué? Porque estamos en una economía inflacionaria. ¿Cuándo tenemos nosotros inflación?
cuando existe un M2 en exceso, es decir, tenemos numerario circulante debidamente, si se quiere, que excede a los requerimientos de la demanda, es decir, hay más dinero que productos. Entonces, como estamos en una economía inflacionaria, automáticamente los precios de los bienes inmuebles tienden a subir. Por lo tanto, usted va a comprar inmuebles a precios altos y como la economía se va a deteriorar, por supuesto, va a vender usted a precios bajos. Entonces, no es una buena inversión. La inversión más segura, bueno, la inversión que no debe hacer por ningún punto de vista es en criptomonedas, ni tampoco creerse ilusamente, y no sé si usted me puede permitir unos minutos porque es importante hablar del tema. Deje de ser empleado, conviértase en su propio empresario, en su propio jefe, y ahora comience usted mismo a ganar dinero y no dependa de nadie, y conviértase en el futuro millonario, solamente depende de usted. Apenas con $10,000 en una semana le damos el 80%, en 3 meses usted duplica. Por favor, toda institución financiera, sea de economía popular y solidaria, regulada por la SEPS, o sea, una institución bancaria regulada por la Superintendencia de Bancos, no puede generar un interés, en este caso una tasa pasiva, más alta que lo que efectivamente puede generarle para la propia institución con un spread, es decir, con una diferencia, con una ganancia. De tal suerte que un 3.5% a un 5%, y el 5% es de alarmarse. Es alto. Es altísimo. Y cuando le ofrece una cooperativa a usted darle el 13% de retribución como renta a su capital, automáticamente esa cooperativa está mal. Es mi criterio personal, muy particular, muy subjetivo. Cuidado, vayan a terminar como Don Nasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estas inversiones de Don Nasa? Que mire usted, y por eso quería yo pedirle unos minutos, que en paz descanse la persona que fue evidenciada por los medios acribillada, que yo particularmente no creo que haya sido nazareno, por una simple razón. Cuando se le ve en el Ministerio de Defensa estaba gordito, estaba papeado, y cuando fallece pues lo vemos una persona más bien casi hasta musculosa. Entonces debería por parte del Estado ecuatoriano generarse, ¿qué cosa? Un levantamiento nuevamente de la tumba para una exhumación, evidenciar si es que Nazareno es Nazareno. Porque ¿qué sucede? Como ya murió, entonces perdí el dinero. Se acabó todo. Veamos si es que está muerto, pues. ¿Es parte del juego? ¿No es cierto? Considero que sí, por una parte. Y por otro lado, la ambición rompe el saco. Recordará usted que se tuvo, por ejemplo, en Ambato, hace muchos años, ya un problema de que se vendían los automotores, se los robaban en Ambato, se los robaban en Ecuador, y se los iba a vender, ¿en dónde? En Colombia. ¿Sí se acuerda usted de eso? Sí, claro, cómo no. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la ambición hace que las personas hagan cosas inadecuadas. Por lo tanto, si es que usted ha generado una inversión, ha caído en este tipo de circunstancias, le voy a dar la mala noticia. No es que existe el delito de la captación ilegal del dinero per se, existe el delito de la captación ilegal para intermediación financiera. Y usted recuerda que el artículo 226 de la Constitución ordena que los servidores públicos solamente tienen las facultades establecidas en la Constitución y en la ley. Y en materia penal está prohibido, ¿qué cosa? La interpretación en materia extensiva. Consecuentemente, un delito, para que sea tal, debe estar debidamente tipificado y el verbo rector debe ser comprobado. Pero cuando le habla de intermediación financiera, quiere decir que usted capta del ingenuo, ¿para qué? Para colocarle a otra persona. Eso es la intermediación financiera. Pero cuando usted hace una figura, disimula una figura jurídica en calidad de inversionista para cobrarle, mire usted, para cobrar, la víctima no es el inversionista incauto, sino que él es el delincuente. ¿Por qué? Porque la persona que le da $10,000, en este caso a Nazareno, lo que está haciendo es la figura del chulco, del agiotismo o de la usura. Entonces, está disfrazando la figura porque le dice, mira, tú me vas a dar la semana siguiente el 80%, y cuando tiene usted intereses excesivos por fuera del máximo legal, ¿cómo se llama eso?
usura. Entonces, ¿quién ha sido el delincuente? ¿Nazareno O el que confió el o el dinero. inversionista, entre comillas? El inversionista. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro, ¿por qué la Fiscalía General del Estado no dice eso? ¿Por qué la señora doctora Diana Salazar no manifiesta aquello? ¿Por qué los fiscales no hablan de dicho tema? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Señor ingeniero Guido del Toro, la solución para este país, ayer hablaba con un distinguido colega en economía y me decía, Ludwig, el Ecuador no puede quedarse con un solo servidor público. Contraloría no puede quedarse con un solo servidor público. Tenemos servidores públicos maravillosos, muy buenos profesionales, hombres y mujeres de mucha valía, pero también tenemos de los otros. Y por pecadores pagan justos. Pero Ecuador, por ejemplo, en el caso de la Contraloría General del Estado, debe barrer absolutamente con todos y no quedarse con nadie. Y tiene razón. Ludwig, en el tema de los inversionistas, si es que ellos son entonces los corruptos, deberían tomar acciones la justicia. Por supuesto. Y tanto es así que la Fiscalía General del Estado debió haber actuado y debió haber generado la indagación previa en contra de los militares que se encontraban inmersos dentro de esta problemática, porque como vemos, el delincuente es el supuesto inversionista, entre comillas, y la víctima resulta ser lo que antes les decían el estafador, pero es que aquí no hay estafa. Pero aquí en este entretelón, ¿también se utilizaría este mecanismo para lavar dinero? ¿Para inyectar dinero ilícito? Lo que hace aquí el narcotráfico y las redes de la economía subterránea es generar todo tipo de flujo a la economía formal. Por eso es lo que tenemos estos niveles inflacionarios. ¿Cómo destruye el narcotráfico que se encuentra concentrado el narcotráfico, el peculado, la trata de blancas, el tráfico de armas? Simplemente desdolarizando. Usted desdolariza la economía y automáticamente este tipo de influjos negativos se van a ir del contorno económico y obviamente usted va a tener situaciones disímiles y diferentes. Ecuador, sucretizado con una gran inflación. Ojo, recordemos que teníamos unas inflaciones tremendas, un tipo de cambio impresionante, tasas de interés del 300, del 500%, pero ¿qué sucede? En esos años, señor ingeniero Guido del Toro, a pesar de que el lavado de dinero ha habido durante toda la República Democrática de Ecuador, pero tome en consideración que Ecuador no era un narcoestado. Hoy, hasta el más nimio y el más retrógrado de los analistas establece, concibe y sabe que Ecuador está siendo gobernado ¿por quién? Por una estructura delincuencial que tiene atados de manos, de pies, de pensamiento y de ojos y de oídos ¿a quiénes? A las autoridades. Entonces, las autoridades nacionales, el presidente de la República, ¿qué debe hacer? Debe desaparecer a toda la cúpula de Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, es decir, no debemos quedarnos con un solo general, con un solo coronel, con un solo mayor, y quien debería ser el comandante de Fuerzas Armadas debe ser un capitán. ¿Por qué? Porque la juventud, por lo general, es sana, por lo general, no siempre. Entonces, tenemos nosotros parientes, amigos, que son grandes oficiales, por supuesto, pero como le digo, por pecadores pagan también justos. No es posible que tengamos, señor ingeniero Guido del Toro, un país en el cual Estados Unidos le señala que existen narcogenerales y que el Ecuador no haga absolutamente nada. Entonces, la solución a todo este vericueto, a todo este problema económico, porque el ecuatoriano tiene que entender que, como usted señalaba, estábamos en recesión. Ahora se va a profundizar esa recesión y vamos a caer en depresión y por lo tanto las alternativas indiscutiblemente vienen a enfocarse en ¿qué? En mantener el patrimonio, señor ingeniero Guido del Toro. ¿Cómo se lo consigue? Oro. Para ir concluyendo el programa, mi estimado Ludwig, el Ecuador está llegando a un sitio en el que se va a ver la polarización. O sea, va a desaparecer la clase media en términos financieros y vamos a ver los muy ricos y acá los muy pobres. Lo que se vio en Colombia, lo que se ha visto en México, se va a repetir en el Ecuador. Esa es mi percepción, no sé la tuya. Cuando usted tiene una grave crisis económica, indiscutiblemente que se producen estas graves afectaciones y se tiende a desaparecer los quintiles intermedios. Comparto aquello. Por lo tanto, el Ecuador lo que tiene que hacer necesariamente es
despertarse, capacitar a su gente. Y señor ingeniero Guido del Toro, lo que vengo insistiendo, la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, excelentísimo señor Presidente de la República, hay que modificar el artículo 52.1 que habla acerca de la ínfima cuantía y que no sea el 0.6 veces 0.2 del pie del presupuesto inicial, sino que tengamos $13,000 como ínfima cuantía y modificar el reglamento en el artículo 60 y así como también la codificación de resoluciones expedidas por el CERCOV en los artículos 330, 336, de tal suerte que permita a los a los pequeñísimos empresarios tener capital de trabajo. Hacer contratación directa. Y eso le va a permitir indiscutiblemente que este plan del 31, pues, bueno, pueda cumplirse eventualmente, pero esto sí dinamiza la economía. Y es hora que nosotros, que el señor Presidente de la República, sus orejitas las apertura, que abra sus ojos, porque no existe peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo ha estado con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión, dándonos su visión, su punto de vista respecto a los términos financieros, en lo macro, en lo meso, en lo microeconómico. Hay que manejar con mucho cuidado la economía, amigos televidentes, amigos oyentes. Vamos a la pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida, lo más destacado del día, el trabajo periodístico de nuestros compañeros. Ya volvemos.